Hola, estamos, buenas tardes, noches, no sé, que sean las 12, la 1. En fin, estamos con Andy Torres. Vamos a platicar con él sobre la labor que está desempeñando en estos momentos. Por respecto a tal vez ustedes ya lo conocen, ya lo ubican, ¿no? Sus publicaciones en redes sociales sobre la, digamos, labor de combate a los depredadores sexuales que lleva a cabo, a la gente que comparte imágenes de exparejas o mujeres desnudas en sus chats, en fin. Quienes ya sepan quién es Andy, más o menos ya saben de qué estamos hablando. Pero vamos con Andy, ¿no? ¿Cómo estás, Andy? ¿Qué tal? Bien, gracias. ¿Quieres presentar con la banda en general? Bueno, yo soy Andy, yo dirijo el colectivo DLR, un colectivo que trabaja con casos de violencia digital. Eso es lo que trabajamos específicamente. ¿Desde cuándo surge este colectivo? Nosotros cumplimos ya en abril de este año 4 años de trabajar como colectivo. Sí, yo empecé un poquito antes, como en noviembre del 19 más o menos, con algunas personas dentro de mi entorno, amigas y demás, apoyarlas con este proceso de eliminación de datos y así, y ya después se le dio más forma ya como colectivo. Ok, ¿en qué momento cobraste conciencia de esta problemática? Yo no conocía los grupos, o sea, como creo que como muchos llegamos a conocer este entorno de packs y de fotos, porque siempre conocemos a alguien que por ahí dice que tiene fotos de alguna persona y así, pero yo no sabía sobre los grupos hasta que tuve mi primer caso, en el que pude, pues al hacer la búsqueda de las fotos, de saber que circulaban en Telegram, fue que identifiqué como tal los grupos que se encontraban ahí. Entonces, digamos que ese es como el primer acercamiento que tuve, el primer caso que me llevó a estar como familiarizándome un poquito más con los grupos de paz. En ese sentido, bueno, lo vamos a platicar, porque bueno, también es cierto que según lo que has publicado en redes sociales, tu labor te ha llevado a pues amenazas, a intimidaciones, a tiros cantados, como se dice. En ese sentido, ¿cómo lo has ido confrontando, enfrentando? ¿Cómo lo has ido también solucionando? Pues sí, dejándolo atrás. Bueno, no lo puedes dejar atrás así nada más. Las amenazas llegan todos los días. No es algo que surja nada más cuando publico a alguien en específico, sino que los ataques llegan todo el tiempo. Entonces, quizá al inicio fue un poquito más complicado porque no comprendía bien el entorno. ¿Sí? Yo llevo muchos años trabajando en ciberseguridad, pero nunca me había encontrado en una situación así como tan directa de enfrentarme directamente a las personas a las que le llegas a publicar su información. Entonces, no sé, simplemente yo creo que me acostumbré a ello y pues siempre manejo ciertas medidas para el trabajo que realizo. Tratamos de no caer como en esas provocaciones, al final de cuentas nosotros no les hacemos nada, o sea, nosotros hacemos público lo que ellos mismos hacen en internet, no decimos nada más allá de lo que la persona está haciendo. Entonces creo o yo considero que realmente yo no les estoy haciendo absolutamente nada, ¿sí? Ellos nada más lo que tienen es que lo hacían de una manera oculta, yo estoy sacando a la luz toda la actividad que hacen. Entonces nunca he amenazado a alguien, nunca le he dicho oye, ¿por qué haces esto y te voy a hacer tal cosa? Jamás. Siempre he publicado a la persona simplemente por las acciones que realiza. Entonces cuando ellos intentan pues amenazar o tratar de agredir de alguna forma, simplemente ignoramos estas amenazas. Tomamos nuestras medidas, pero nunca buscamos esa confrontación directa.
Ok, en ese sentido, ¿cuáles son los casos que más se repiten en esta violencia digital? Bueno, y además también como que, bueno, en tus propias palabras, ¿cómo explicas esta violencia digital o cómo la defines, cómo la narras, ¿no? ¿En qué consiste? Bueno, la violencia digital consiste en toda acción que genere un daño emocional o psicológico en una persona a través de un entorno digital. Esto puede ser por compartir contenido íntimo. Este contenido íntimo puede ser contenido real o falso, porque sabemos que hoy en día pues tenemos la inteligencia artificial, podemos tomar muy fácil el rostro de una persona y colocarle otro cuerpo. Entonces, esta acción, ya sea que las fotos fueran obtenidas de la víctima, o sea, sean fotos reales o sean fotos recreadas, el comercializar con estos contenidos, el simple hecho de compartirlos, el enviar mensajes de acoso o con amenazas, todo esto en torno de violencia en un medio digital, pues es catalogado como violencia digital. Así es como nosotros lo entendemos. En ese sentido, ¿por qué? ¿Cuál es, digamos, cómo describirías tu motivación personal para combatir esto? O sea, ¿por qué lo haces, básicamente? Bueno, siempre tuve un conflicto personal con lo que hago. Digamos que todos tenemos como un sueño de profesión y otra cosa para la que somos buenos, aunque no siempre nos gusta. Entonces, en este entorno fue algo que simplemente se me dio, la seguridad. ¿Siempre tuviste facilidad para la informática y todo esto? No era algo que yo quería como tal, no era como mi sueño de profesión, pero siempre fue un entorno que se me facilitó. Creo que es algo en donde me he podido desenvolver sin problema. Y se mezcló con esta acción de me fastidia mucho la gente que tiende a bullear a otro. Ese tipo de persona que nada más le gusta atacar o violentar a alguien, siempre me fastidió eso. Entonces creo yo que este entorno se mezcló bastante bien. Mi primer caso pues fue una persona muy cercana, entonces la verdad es que el ayudarla tuvo que ver el tipo de relación que tenía con la persona, ¿no? Una amistad muy larga. Entonces creo yo que en cada caso he ido como reflejando un poco de lo que fue mi primer caso. Quizás no son personas que conozco de toda la vida, pero intento verlas como de esa manera y ponerme en ese lugar. Entonces intentamos dar como un apoyo un poco más, una salida a todo este conflicto, porque al final de cuentas nuestras acciones no solucionan el problema, ¿sí? No arreglan todo lo que se realiza ahí en internet, pero intentamos ser como ese apoyo en el camino, que si las autoridades no les pueden dar una solución, al menos nosotros tratar de apoyarlos en ese proceso. Pero bueno, digamos que esto de que las autoridades no le pueden dar una solución, las autoridades no les pueden dar una solución. Supone que tienen que dárselas, ¿no? Supone que hay una policía cibernética y que puedas acudir a ella, o tú cómo defines esta onda. Bueno, es que también no estamos muy familiarizados con el entorno. La gente no se da cuenta que la policía cibernética es preventiva, no es una policía de investigación. Por lo tanto, ellos están para prevenir a la ciudadanía, ¿sí? Te dicen qué riesgos hay en un entorno digital, pero no se dedican a investigar criminales de manera digital, al menos aquí en Oaxaca. En cuestión de la fiscalía en general, pues no hay protocolos para este tipo de casos. Entonces, si una víctima se presenta a denunciar lo que es, por ejemplo, la violación a la intimidad sexual, que es la reforma a la ley que se hizo ahora con esta cuestión de la ley Olimpia, de poder castigar ya el poder compartir contenido íntimo sin consentimiento, no hay un protocolo. Entonces quien te toque en la fiscalía bien puede saber, como
bien no puedes saber. Y la persona te puede decir, pues es que para qué las compartes, o por qué andabas ahí mandando fotos, en lugar de brindarle a la víctima ese apoyo, terminan revictimizando a la persona. Y pues por eso digo que realmente pues no hay como tal una solución o un apoyo de ese lado de las autoridades, porque no existe un protocolo correcto para manejar estos casos. Simplemente van sobrellevando con la marcha a ver cómo pueden dar una solución, pero la verdad es que no pueden hacer mucho. Si hay un perfil falso compartiendo el contenido íntimo, te dicen que es falso, no tienen manera de saber quién está detrás, por lo tanto no pueden hacer nada. No pueden quitar el contenido de internet, no pueden castigar a la persona que está haciendo esto, a menos de que la víctima llegue con los datos de la persona y diga: esta persona es dueño de este perfil porque yo sé esto y esto. ¿Sí? Entonces, solamente así podrían llegar a hacer algo. Lo que nosotros ofrecemos es el quitar ese contenido de internet. Si no podemos arrestar al que está detrás del perfil, lo que sí podemos hacer es quitarle el contenido, borrarle todo lo que ya publicó, exponer a todas esas personas que están consumiendo estos contenidos y compartiendo, y de alguna manera ofrecerle esa justicia social a las víctimas. Ok, tú digamos tienes una tarifa, cobras por esto, lo haces gratis. No, nosotros realizamos la actividad como colectivo sin costo. Sí hay algún tipo de servicios y demás que ofrecemos, como de investigación y demás, pero es completamente algo aparte, que pues, es básicamente los servicios que sostienen al colectivo, pero el apoyo que nosotros brindamos a las víctimas es completamente gratis. Y bueno, es como una especie de lo que estás haciendo, ¿tú cómo lo defines? Es decir, es bastante loable, ¿no? Pero también es como una posición, digamos, a lo Robin Hood, a lo hacer justicia, ¿o tú cómo te sitúas a ti mismo? Bueno, yo lo veo como un hacktivismo. Esta mezcla de activismo y al mismo tiempo lo que realizamos en la actividad del hacking, que es el doxear o exponer al agresor, lo veo como eso, como un hacktivismo. El hecho de a los tipos que realizan este tipo de actividades poderles quitar las cuentas, cerrarlos, quitarles los contenidos, exponerlos, hacerlos públicos, que no estén detrás de un seudónimo y demás, lo vemos así, como hacktivismo. Activismo. Ok, este activismo, bueno, tienes amenazas, todo esto, tú las publicas, ¿no? Las amenazas en redes sociales también, las que te llegan. Pues, ¿cómo te proteges? O sea, bueno, no vamos a entrar en detalles de los protocolos de seguridad que llevas a cabo, pero, digamos, has involucrado a otras organizaciones, defensoras de derechos humanos, en fin, que estén como pendientes de lo que, ahora sí que no de lo que haces, sino de lo que te pueda suceder. Afortunadamente, a lo largo de estos casi 4 años hemos podido trabajar en conjunto con algunos otros colectivos, con algunas otras instituciones, y de alguna manera hemos formado como esas alianzas en diferentes instituciones, que como tal no es que yo de verdad tenga ese cariño por esas instituciones, simplemente que las personas que están ahí también tratando de pues sacar adelante los proyectos y apoyar a las personas y que tienen como esta misma causa, pues nos hemos echado la mano en eso. Entonces sí ha habido momentos en donde pues me ha llegado información de que, oye, es que hay tal persona tratando de buscar tus datos en tal lado, y pues bueno, la gente hace lo posible por mantener oculta mi identidad de alguna manera. Ahora, no es que yo haya ocultado mi identidad toda la vida. Como en todas las personas, hay registros públicos en todos lados, y a pesar de que yo llevo mucho tiempo trabajando en cuestiones de ciberseguridad, desde que comencé con el colectivo fue que comencé a limitar mi información personal. No tanto porque yo tuviera el miedo de exponerme, sino fue la misma gente de mi entorno la que me lo pidió.
el hecho de que mi rostro no salga completo, mi nombre no salga completo, no exista como mucha información sobre mí, es por la gente. Ellos realmente fueron los que me sugirieron. Yo desde un inicio inicié con mi nombre en Facebook, mi foto, o sea, yo pasé un año publicando agresores con mi rostro. El asunto es que los agresores pensaban que era un perfil falso. Digo, no sé qué tan, también me veían mis fotos como para que pensaran que era un perfil falso, pero eso ayudó mucho a que después de que yo me deshice de toda esa información, pues ya no tuvieran manera de identificarme. Ok, en ese sentido, acabas de usar un término. ¿Cuál es el término que usaste hace un momento sobre el avión? Sí, sobre esta onda, cuando te pregunté cómo te definías o cómo definías lo que hacías, dijiste... El activismo. Activismo. El activismo en ese sentido, ¿qué tan importante es en estos momentos? ¿Qué tan trascendental puede ser? En momentos en que todo ya está concentrado pues, en las redes sociales, en las computadoras, en los celulares, toda nuestra vida está ahí, ¿no? Todos nuestros deseos, anhelos pasados, ¿no? En ese sentido, el activismo, ¿en qué se convierte? ¿En un arma? ¿Se convierte en el futuro del activismo social? ¿Tú cómo lo definirías? Bueno, es que el activismo ya tiene mucho tiempo existiendo. Forma parte del mismo activismo, solamente que en un entorno digital. Lo vimos en su momento cuando diferentes grupos liberaron software, cuando empresas como Microsoft te vendían las licencias y ellos simplemente por acabar con esas empresas que manejaban como ese monopolio digital, les liberaron las licencias, o toda esta revolución de la música, cuando tenías la opción del Napster y descargar la música libre sin costo ni nada. El activismo siempre ha estado presente en diferentes grupos que hay en todos lados. Creo que entre los grupos, no por los más importantes, sino creo yo que podríamos identificar la mayoría que no está familiarizado en este entorno, podría entrar como anónimos, por ejemplo, que llevan mucho tiempo realizando este tipo de actividades de activismo. Nada más que el activismo tiene, pues, a final de cuentas, muchas ramificaciones, ¿no? Está la política, económica, social. Entonces se ha ido reflejando en diferentes sectores. Solamente que pues nosotros no vamos por ahí tirando grandes corporaciones, porque no tiene nada que ver con el tipo de actividad que hacemos. Entonces la manera en que nosotros la aplicamos es cerrando ese tipo de plataformas que comercializan con la intimidad de las personas. Ok, en ese sentido también el activismo, como lo narras, puede volver un arma, ¿no? Un arma política, un arma, pues sí, de descalificación hacia otras personas. ¿Tú te planteas o que exista esta tenue frontera o tenue línea que pueda una cosa convertirse en otra de repente cuando haces lo que haces, o cómo te lo planteas? También, digamos, de una manera, digamos, ética, porque bueno, éticamente está claro que hay que exponer a los agresores y a las personas que están haciendo estas cosas, a los hombres que están haciendo estas cosas, pero de repente las cosas que puedes también sacar pueden ser armas para otros intereses políticos, otros intereses que pueden no ser tan claros, ¿no? ¿Tú cómo lo ves? Creo yo que como cualquier otro tipo de acción social siempre se puede ver de muchas maneras. Siempre va a haber las personas que comprendan el por qué se hace y por qué se intenta luchar de alguna manera, como puede haber otros que te pueden criticar por el hecho de decir que para eso existe un sistema de justicia, ¿no? ¿Por qué tengo que ser yo quien termine juzgando las acciones de alguien cuando puedes ir a las autoridades a denunciarlo? Y puede estar el círculo personal del agresor, que puede decirte que lo único que haces es desprestigiar a la persona. Entonces, creo yo que dependiendo de dónde estés parado, puedes ver este tipo de actividad
conforme te parezca en ese momento, porque al final, pues las personas que defienden a los agresores conviven con ellos y los agresores no los atacan, entonces para ellos sigue siendo el primo, el hermano, el amigo, ¿sí? Y yo me convierto en el malo, en el tipo que lo difama, lo ataca sin ninguna razón, ¿no? Y entonces, si el tipo tiene un cargo político, se convierte en una situación de, es que el otro partido seguramente nos está atacando, es que ya le pagaron al tipo para que caiga mi imagen política, mi imagen pública y todo, cuando no es así, ¿no? O sea, estamos tan acostumbrados a defender ese punto de donde estamos parados y no comprendemos el entorno. Nadie se toma el momento de decir, ok, ¿por qué es que a esta persona la están publicando ahí? Vamos a acercarnos a la víctima para ver qué dice la víctima, porque a todos les preocupa qué dice el agresor, ¿no? Si el agresor sufre, si el agresor no, si el agresor esto, pero a nadie le preocupan las víctimas. Hay personas que yo he llegado a publicar que llevaban más de 5 años compartiendo imágenes. He compartido a gente relacionada en la política que tenía conversaciones con menores de edad y que están en la calle, y tipos que hablaban con niñas de 14 años, de 15 años, que siguen teniendo el cargo público que tienen, profesores en escuelas que siguen trabajando para el Cobao, para el Cebetis, y que en su historial estaba el cómo compartían fotos de menores de edad, el cómo les ofrecían el poder pasar de ciclo escolar teniendo relaciones con ellos. Pero al final de cuentas yo me convierto en el malo de la historia para algunas personas, a pesar de que lo único que tratamos de hacer es exponer ese tipo de violencias que viven todo el tiempo, porque a todos nos ha tocado en algún momento ver ese tipo de violencia y mirar a otro lado. Yo en su momento lo hice. Antes de realizar esa actividad también tuve amigos que compartieron este tipo de contenidos y que en su momento no dije absolutamente nada. Entonces creo yo que lo que nosotros hacemos es que la gente intente ver un poco de lo que está pasando y que ahora sí que bajo esa conciencia que tienen intenten decidir si piensan hacer algo al respecto. Pero sí, en el trabajo que hacemos, pues sí existe una ética profesional. Yo sé que al final de cuentas lo que nosotros sabemos hacer se puede prestar para poder hacer cualquier otro tipo de actividad y se podría prestar para decir que las personas que están ahí porque a mí me han pagado para que los publique. Pero pues no es así, ¿no? Todo lo que nosotros publicamos, la lista de agresores que manejamos del estado de Oaxaca, está llena de personas a las cuales yo les he encontrado la información, les he encontrado las fotos, las conversaciones, ¿sí? Toda la actividad que han realizado con respecto a violentar de alguna manera a la víctima. Aunque digamos que en ese sentido tú realizas una labor pues que puede ser como la parte positiva de la ciberseguridad, pero también, bueno, yo no estoy diciendo que tú, o sea, como alguien conoce este tema, pero también está la otra parte, ¿no? La parte de la ciberseguridad como un asunto, pues de control, de vigilancia, pues sí, como un arma de sometimiento, ¿no? En ese sentido, ¿cómo ves el tema de la ciberseguridad? O sea, podemos estar seguros, o sea, está claro que no podemos estar seguros en el mundo virtual, no podemos estar seguros en las redes sociales, pero bueno, vivimos con una ilusión de que lo estamos, ¿no? Pero tú, ¿cómo ves el tema? O sea, sobre todo en el aspecto negativo, ¿no? de la cuestión, de esto de la espía, de la vigilancia, bueno, que tú llevas a cabo esta labor, expones a los agresores, pero también puede haber otra persona con tus mismas cualidades que, bueno, averigüe los números de cuenta de una persona, o averigüe, digamos, los secretos de una persona, que después, ¿me explico? Entonces, ¿cómo ves también este aspecto, pues, digamos, nocivo de la ciberseguridad? Bueno, como tú lo mencionaste, es algo que existe, y que existe desde que comenzó este proceso del entorno digital. Como lo mencionaba hace un momento,
la gente comenzó a conseguir software pirata y ese software pirata fue porque alguien liberó la licencia y logró craquear el software para que ya no pudieras pagar por él y quedar ahí. Y como sea, la piratería sigue siendo un delito. Y así como eso, pues hay muchas cosas que en cuestión de ciberseguridad muchas veces el conocimiento te lleva a poder identificar vulnerabilidades. Y las vulnerabilidades las identificas para poder mejorar el entorno de seguridad, pero hay quienes explotan esas vulnerabilidades pues para cometer un delito, pero pues como tal, existen los hackers y existen los ciberdelincuentes, ¿sí? La cuestión está en que la gente mezcla ambos términos y llama hacker a cualquier tipo que pueda hacer cualquier tipo de intrusión, ya sea buena o mala, pero no, realmente pues sí hay gente que se dedica, pero pues son ciberdelincuentes como tal, gente que se dedica a robar información porque pues hay quienes la pueden comprar, gente que se dedica a hacer lo que se llama el carding, que es estos falsos links, ¿no? Que le das y sopa, ya te volaron todo, ya saben. Sí, también están las personas que te mandan estos famosos enlaces de phishing o con malware para que instales algún troyano en el teléfono y te sacan tus cuentas, te sacan información, te sacan fotografías. Sí, la verdad es que sí existe ese entorno de seguridad. Existe porque vivimos en un entorno digital, ¿sí? Así como salimos a la calle y tenemos que cuidarnos de no cruzar por ciertas zonas porque sabemos que por ahí pueden asaltarnos, o tratamos de cuidarnos al momento de andar con el teléfono en la calle y demás. Lo mismo pasa en un entorno digital, es exactamente igual. Cuando entramos a navegar a un sitio web, necesitamos estar seguros que el sitio en el que ingresamos es un sitio seguro, un entorno controlado, un lugar donde no vamos a descargar cualquier cosa porque podemos meter algún tipo de archivo malicioso a nuestro dispositivo. Pues sí, es algo que existe y que va a seguir existiendo porque nosotros no dejamos de utilizar en los entornos digitales, ¿no? No es como que vayamos hacia atrás, cada vez nos hacemos más dependientes del entorno digital. Sí, cada vez evitamos el poder hacer actividades nosotros y dejamos que las hagan nuestros dispositivos. Así que mientras más comencemos a manejar un entorno digital, pues cada vez vamos a estar más vulnerables a un posible ataque. En ese sentido, bueno, te decía esto de hacerle como el Robin Hood porque también veía un anuncio, bueno, que has estado también anunciando, bueno, que ayudas a la gente, que le eche la mano a la gente que tiene deudas con nuestras aplicaciones. Las aplicaciones de montadeudas. Ajá, montadeudas. ¿Cómo está ese tema? Bueno, ahí lo que pasó fue que me llegaron de pronto muchas personas que tenían, por la pandemia, mucha gente pidió préstamos en cualquier plataforma que les pudiera dar dinero. Estas plataformas lo que hacen es, al momento en el que instalas la aplicación en el teléfono, ellos hacen un backup de tus datos. Esa información es tu lista de contactos, registro de llamadas, fotografías, ubicación, datos de tu dispositivo móvil como el email, número de serie, todo. Entonces todos esos datos, la financiera o las pseudofinancieras, porque son empresas que no están como tal constituidas, le proporcionan a un call center esa información. Ellos, a través de un acoso telefónico con todos esos datos, pues presionan para poder cobrar. Por ejemplo, de un préstamo de 500 pesos, ellos lo transforman a una deuda de 2,000 pesos. Y así, entonces mucha gente, para pagar ese adeudo, van y se meten a otra aplicación y a otra aplicación y a otra aplicación, y se convierte esto en un asunto en donde sí, o sea, ya no puedes con esto. He conocido personas que la verdad han llegado así casi al borde del suicidio por este tipo de acoso que se genera. Entonces lo que nosotros hacemos es una eliminación de datos. Borramos la información que tienen las financieras y el call center para evitar que estén dentro de este adeudo. Y es que aparte de todo, lo que dentro de la información que ellos tienen son credenciales del INE, por ejemplo. Entonces luego a veces comercializan con ese tipo de información. Ellos venden, por ejemplo, un listado de credenciales con números de teléfono, contactos,
Y pues eso se presta para otro tipo de cosas, porque entonces ya tenemos a personas que saben cómo eres, dónde vives, quiénes son tus contactos, y empieza esta situación de falsos secuestros y cualquier otro tipo de llamada de extorsión que te pueda generar esa información. Entonces, lo que nosotros trabajamos es específicamente eso, la eliminación del adeudo y la eliminación de los datos que se llevan las plataformas. Ok, y bueno, ¿cómo combates el estrés? O sea, porque ya lo hemos mencionado, ¿no? Este asunto, pero bueno, la actividad que llevas a cabo pues, es muy frontal en cuanto a lo que haces, ¿no? En cuanto a los intereses que tocas, ¿no? A los intereses que lastimas. En ese sentido, ¿cómo llevas el estrés de hacer algo así? O sea, no sé, yo no tendría el estómago tal vez para hacerlo. ¿O tú cómo lo manejas? No lo sé, la verdad creo yo que el primer año fue muy difícil. El primer año me tocó a mí, sobre todo, vivir muchos casos de pedófilos, de niñas que habían compartido contenido y tipos que las traían como esclavas sexuales digitales, que para que sus papás no se enteraran, les daban instrucciones de cómo tenían que mandar fotografías, videos y así. Toda una serie de instructivos de qué tenían que hacer. Y el conocer, por ejemplo, ese tipo de actividades, pues a mí me revolvió el estómago. Eran cosas que creo yo que nadie está listo para poder llevar a cabo ese tipo de cosas. Entonces, fue muy difícil para mí, como digo, el primer año. Había momentos, de hecho, tuve varias veces así de momentos donde dije, voy a parar la actividad, y hacía publicaciones de, por el momento ya no voy a estar atendiendo casos, y me detenía como por 2 meses o luego por 3, porque ya no aguantaba lo que tenía que ver. Porque quieras o no, de alguna u otra manera, te involucras en los mismos contenidos en lo que ellos están metidos. Porque pues tienes que estar ahí atendiendo los casos y tienes que estar borrando la información, y pues de una u otra manera te enfrentas a tener que ver todo lo que ellos tienen. Y no sé, yo creo que el pasar por todo eso fue generando como una especie de coraza que hizo que cada vez fuera más fácil poder lidiar con todo esto. Cuando entré a la parte de las aplicaciones de préstamo, pues ellos te amenazan de muerte, te amenazan que te van a levantar, que te van a matar, que te mandan fotografías y videos de gente de cómo les cortan la cabeza, los descuartizan, y aunque ellos no se dediquen a eso, pues tú estás ahí de la mano con las víctimas lidiando con esa situación. Entonces, igual fue lo mismo, fue acostumbrarme a todo. Ya después de ahí en muchos call centers me ubican, porque al hackearles las máquinas les dejo mi logo del colectivo, y así como ellos mandan mensajes con videos de gente descuartizada, yo los saturo de mi información, les mando la foto de mi rostro cubierto y les saturo todo el equipo, y de alguna manera los enfrento de una forma similar sin tener que mandarles los mismos contenidos. Entonces, no sé, creo que el poder encararlos me ayudó mucho a poder como sobrellevar todo ese estrés. Digamos que es una forma de liberarlo, así el tener que encarar a muchos de estos grupos o personas de esa manera. Ok, pues y en ese sentido el ego, ¿cómo lo manejas también? Porque de repente uno puede sentir que pues que está ya como ya lejos de, o en cierta posición como invulnerable, ¿no? Y entonces se puede llevar pues a que te vulneren, ¿no? O sea, a que eso no sea cierto. En ese sentido, ¿cómo lo miras, cómo lo analizas, cómo lo llevas a cabo? Pues siempre soy consciente de todo. Creo yo que a pesar de la manera en cómo publico la información, o cómo me expreso en medios, o cómo intento llevar a cabo todo esto, de tener esta manera de
simplemente enfrentarme con estas personas, comprendo lo expuesto que yo también estoy. De hecho, incluso hasta el hecho de recibirte me hace a mí también dejar expuesta esa parte. Yo no tenía una oficina porque no me gustaba el hecho de que pudieran hallar un punto en donde localizarme, pero Bueno, pero podemos decir que no estamos en tu oficina, estamos aquí en un lugar acá, ¿no? Diferente. sí, pero bueno, o sea, lo que me refiero es que el tener un punto en donde reunirme con una persona genera esa vulnerabilidad. Sí, yo no me veía con nadie. Esto es algo que empezó a salir de 2 años para acá, porque se volvió algo necesario. Había casos de feminicidio donde yo necesitaba trabajar, porque también yo tengo una capacitación como perito en informática forense. Entonces, eso también me hace atender algunos otros casos. Y cuando las mamás pues me piden que revise el teléfono que ya había revisado, por ejemplo, la fiscalía y así, pues me toca verlas. No puedo decirles a distancia, oye, abre el teléfono y conéctale esto o haz esto. Tengo que ir a verlas y pues no puedo hacer todo de alguna manera tan distante detrás de una pantalla. Entonces, todo eso me deja vulnerable de alguna manera. Y cuando me presento, como te digo, con algunas víctimas, pues no todo el tiempo tengo que ir con un rostro cubierto. Te apareces con alguien encapuchado o algo, no es como tan agradable. Entonces, todo ese tipo de acción me deja vulnerable y soy consciente de todo eso. Entonces, creo yo que eso me mantiene con los pies en la tierra, de entender qué es lo que hago, por qué lo hago y qué tan expuesto estoy. Ok, bueno, finalmente estamos en tiempos complicados. Bueno, siempre estamos en tiempos complicados y la humanidad parece que no entiende de esos tiempos, sino que los vuelve más complicados todavía. Entonces, en ese sentido, este activismo digital se vuelve ya también en un arma para enfrentar los totalitarismos que hoy parece que están en todos lados, sobre todo económicos, ¿no? Bueno, este asunto de los préstamos, todo esto. Pero bueno, hablamos ya de totalitarismos tal vez ya mucho más, enfocados en los grandes capitales, porque bueno, siempre en las películas, ¿no? La imagen del hacker es ese que le roba millones de dólares a tal banco que a su vez se los robó a tal país. Entonces, en ese sentido, ¿cómo ves esto, no? ¿Cómo observas este asunto del activismo digital, de esto que haces, esa palabra que usas que no se me queda, en estos momentos en los que pues los poderes fácticos tal vez sean cada vez más absolutistas en su garra, ¿no? en su sombra, ¿no? ¿Tú cómo lo visualizas? ¿Cómo lo piensas? Ok, pues es que como te mencionaba, el activismo lleva mucho tiempo y conforme se van presentando nuevas cosas en el entorno, cada vez se va adaptando a lo que hay. Como en su momento con la situación del 9/11 con Wikileaks, se hicieron filtraciones de lo que hacía el gobierno de Estados Unidos, de las injusticias que se hicieron allá, de cómo trabajaba el ejército y demás. Creo yo que conforme se han presentado diferentes acciones políticas, sociales, el activismo ha tenido un posicionamiento de alguna manera, ¿sí? Y yo creo que lo va a seguir teniendo. Siempre va a haber un grupo de personas que quiera buscar el brindar como ese apoyo o simplemente servir como una herramienta más a un sector, y el conocimiento es poder. Entonces ese poder que tienen en ese conocimiento, el cómo aplicarlo y cómo ejecutarlo, siempre lo van a utilizar de alguna manera, y eso también se va a prestar siempre para o hacerlo de alguna manera correcta como de hacerlo de una manera incorrecta. Como tú decías, las películas siempre te dan una imagen de un hacker, y la verdad es que esa imagen que ves en el hacker siempre lo único en lo que se exagera es en la manera en cómo se hacen las cosas en una computadora. Pero fuera de
eso, hay de todo, como lo es en las películas. Hay desde la persona que vive con lo que tiene y viste una sudadera y la usa todo el año y así está, porque no buscas nada más, todo lo inviertes en equipo y en lo que utilizas y gastas más de 200,000 pesos en una laptop y le metes esa cantidad de dinero a las herramientas de trabajo, como están las personas que se enfocan completamente pues a hacer el minado de criptomonedas, a sacar lo que se llama el carding para el robo de tarjetas de crédito, el estar sacándole centavos al banco, y hay gente que se dedica a delinquir completamente. Todos aquellos que te venden servicios y boletos y viajes y cosas al 25% del valor, siempre va a haber grupos de uno y grupos de otro. En esa parte siempre va a ser así como en las películas. Un hacker es aquel que de pronto hace escupir billetes a un cajero. Lo hay, porque conozco a las personas que lo han hecho, conozco a las personas que siguen también en eso, y como te dije, siempre va a haber alguien que defina el ser un hacker como una persona que tiene ese conocimiento y la capacidad de llegar más allá, no solamente en una cuestión digital, sino en cualquier entorno o profesión que tenga, como quien va a ver al hacker como un criminal. Entonces, pero pues es que siempre va a haber de todo, siempre va a haber el que puede hacer un cierto tipo de actividad y que se enfoque en eso porque pues es mucho dinero lo que puedes llegar a generar, como los que intentamos explotar el conocimiento que tenemos para dejar una huella y que tenga significado el conocimiento que adquirimos, que es realmente lo que a mí me interesa. Quisiera que en unos 10 años pudieran decir, bueno, si él pasó mucho tiempo detrás de una computadora, al menos sabemos que lo que hizo cambió la estructura de cómo se está manejando este entorno de la violencia digital. Sí, yo creo que eso es lo que quisiera para mí en ese tiempo, que pudieran decir que el conocimiento que yo adquirí en esto se utilizó en esa parte. Digo, hay muchas personas que admiras en este tipo de profesión, muchos hackers que admiras por lo que han hecho, y unos estuvieron presos y otros han trabajado en grandes empresas de ciberseguridad por mantener seguros los entornos. Entonces yo quisiera ser de esos que mantienen seguros los entornos. Ok, pues pues bueno, ha sido una plática muy interesante. Finalmente, pues algo que quieras agregar, que no se te haya preguntado. Inteligencia artificial, ¿cómo ves ese tema de la inteligencia artificial? Al rato ya no vamos a, bueno, quizás más o menos esas cosas. Al rato ya no vamos a poder distinguir entre alguien que es real y alguien que no. Bueno, las imágenes que podemos ver en internet. Bueno, ya no podemos hacerlo, de hecho, ¿no? Existe el deepfake. Sí, existen los deepfakes, los deep notes, es muy común eso, pero sigue habiendo errores en el manejo de la inteligencia artificial. El año pasado todavía no podía la inteligencia artificial fabricar las manos. Actualmente, sí, 6 dedos, ¿no? Ajá, actualmente lo que todavía no puede hacer es fabricar los dedos de los pies. Todavía existen algunos errores en posicionamientos de brazos y piernas, como cuando estás en cuclillas o tienes el brazo doblado, el codo lo deforma mucho. Hay todavía errores en la fabricación de imágenes. Entonces, creo yo que el poder identificar que una fotografía es real o falsa también implicaría mucho qué tan desde cero se genera, ¿sí? Porque si tomamos la foto de una persona en una posición para cambiarlo a otra, tenemos todavía el original de donde podemos partir, pero si la imagen sale desde cero, ahí sería más el tomar en cuenta hasta dónde te muestra la imagen y qué tanto puedes detectar de errores en posicionamientos de cosas. Y por ejemplo, el poder usar un arma en inteligencia artificial, el posicionamiento de cómo tienes la mano con el gatillo y demás, todavía no lo puede recrear bien. Entonces se ve como un blur. Pero llegará el momento en que lo haga. Sí, claro, en algún momento lo va a hacer porque para eso se sigue trabajando. Y supongo yo que también de la misma manera en cómo se sigue trabajando en cómo poder recrearlo, se trabaja también en cómo poder identificarlo, o cuando es recreado completamente desde cero.
Por eso es que yo siempre recomiendo el que tu información no esté por todos lados, ¿no? Porque ya es muy fácil tomar tu rostro, tu voz y todo para poder hacer una fotocopia tuya digital, ¿no? Órale. No, pues qué locochón, qué locochón. En ese sentido, pues, la creación, ¿tú cómo la ves? O sea, a nivel, bueno, también alguien que crea, ¿no? Bueno, ciberseguridad, a nivel de creación. Porque ahora hay artistas que se dicen artistas de inteligencia artificial. Entonces, ay, cabrón, pues, ¿cómo es eso? O sea, realmente, ¿qué estás creando? Si es la inteligencia artificial la que está haciendo todo. ¿O tú cómo ves el asunto dialéctico? Creo yo que siempre vamos a poder utilizar este tipo de herramientas como para facilitar los procesos. Si podemos llevarlos a cabo de alguna manera para poder recortar el tiempo, creo que están bien hechos. Pero si lo vamos a hacer para olvidarnos de las bases de lo que aprendemos a hacer, no tendría ningún sentido. Entonces yo creo que siempre y cuando se conviertan en herramientas de apoyo para facilitar los procesos, siempre van a ser herramientas muy útiles. En cuestiones de ciberseguridad, pues lamentablemente en esta cuestión de la inteligencia artificial estamos muy limitados, porque por la misma cuestión de la seguridad te limitan que la inteligencia artificial responda a cierto tipo de acciones, ¿no? Como poderle decir cómo poder fabricar cierto tipo de exploits o cómo poder acceder a cierto tipo de cosas, porque la gente podría replicarlos así como decirle cómo puedo fabricar una bomba desde cero, ¿no? Y se convertiría en una forma de herramienta para hacer otro tipo de actividades. Entonces, en cuestiones de seguridad informática, pues se ha limitado la inteligencia artificial únicamente como al desarrollo, a poder tener una manera de facilitar el cómo poder desarrollar código para algo, pero que no intervenga con la seguridad. Ok, ¿tú crees que llegará el momento en que una inteligencia artificial decida no hacer la guerra o decida no matar a alguien o decida, no sé, autodestruirse, o tal vez, en ese sentido, tal vez la inteligencia artificial pueda ser más iluminada que el cerebro de las personas? No lo sé, supongo que en algún momento podrá tomar decisiones basadas en ciertos cálculos, ¿no? El factor humano siempre va a estar ligado a muchos errores y a muchos factores como el emocional, al de reaccionar tarde por una cuestión emocional, por una cuestión de analizar ciertas probabilidades, y una máquina pues siempre va a ser calculadora en el punto en el que va a ejecutar algo. Entonces supongo que si en algún momento un arma tiene inteligencia artificial, pues se va a basar en el cálculo que haga basado en el entorno que le programes. Fuera de eso, el margen de error está en la misma programación, no porque decida algo, sino porque ya está programada y con una instrucción en algo. Entonces la inteligencia artificial tiene que tener una instrucción antes para poderse desarrollar, digamos. Pues es que como la inteligencia artificial como tal actualmente no es como que piense por sí misma. Está hecha para que analice las cosas más rápido de lo que normalmente las analiza un asistente virtual o algún tipo de software y demás. No está pensando por sí solo, se le está enseñando a que se pueda ella misma instruir y desarrollar y mejorar muchas otras cosas, como cuando le enseñas a cómo recrear tu voz y pasa tiempo recreando la voz. No es que esté aprendiendo como tal, simplemente está puliendo el cómo desarrolla o crea algo. Pero pues sí, todavía no estamos en este punto en el que piensa por sí mismo. ¿Llegaremos a ese punto? Supongo que sí, en algún momento. Ok, pues muchas gracias, Andy. ¿Algo más quieras agregar en esta bonita plática? Que bueno, quiero aclarar que yo no sé dónde está ubicado Andy. Ay, sí, ¿no? Que pasó, me puse nervioso con eso de la oficina, pero bueno, ¿algo más que quieras agregar? Pues bien, si en algún momento se encuentran en alguna situación de violencia en un entorno digital,
que alguien los acosa por algún perfil falso, que una expareja o alguien comparte contenido íntimo, nosotros podemos apoyarlos y los apoyamos completamente gratis. Estás en redes sociales, ¿no? ¿Y te pueden encontrar? Sí, nos pueden encontrar. Mi perfil aparece como Andy Torres, pero puedes hacer la búsqueda como colectivo DLR y te puede aparecer el perfil sin problema. Sí, no, todos mis perfiles están verificados, entonces no hay falla en eso, todos tienen la palomita. ¿Estás en Instagram? ¿Todos? Sí, estoy en Instagram, en X, en Facebook y todos están verificados. Entonces no hay margen de error ahí, no es como que encontraste por ahí otro, los míos están verificados. Y Telegram. ¿Mande? Telegram. En Telegram también estoy. Dicen que Telegram es el más seguro de todos, ¿no? En cuestión de cómo se almacenan los mensajes. Ajá, bueno, en cuestión de seguridad. No es el más seguro. O sea, sí es un poco más seguro que otros, si quieres verlo así, es el menos peor. Sí, pero no es el más seguro. O sea, digamos, no hay una seguridad, así que puede haber un asunto, digamos, cibernético donde hay información que sea totalmente inexpugnable. ¿Eso existe o no existe? Depende de cómo lo quieras ver, porque más allá de los fallos de seguridad que pueda tener un sistema, existen las otras cuestiones, que hay muchos sitios o plataformas que están regulados por diferentes instituciones internacionales, que por ejemplo la información o la data que maneja, si la solicita un gobierno en específico, la tienen que entregar. Entonces hay plataformas de telecomunicación similares como lo que es WhatsApp, Telegram y demás, que son de pago, que no se manejan por ese tipo de regulaciones, por ejemplo. Entonces son plataformas que, independientemente de que si puedes hackearlo o no va a haber un ente que va a meter mano ahí y sacar información. Entonces esa es la cuestión con la seguridad, que tenemos que pensar un poquito más allá de si hay fallas en el sistema, porque también puede entrar un ente poderoso, digamos así, con la autoridad de poder sacar esa información que tú ya proporcionaste en la plataforma. Ok, pues bueno, pues gracias Andy, gracias por tu plática, por tus palabras. Pues ya saben, ya están informados sobre lo que hace Andy Torres. Y bueno, si ustedes lo quieren buscar en algún momento que necesiten sus servicios, pues ya saben dónde encontrarlo también. Y bueno, pues gracias.